Buenas, buenas, ¿cómo andan? Y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les voy a contar el caso de Emilia Basile, un caso que estremeció a todo el país y pocos lo recuerdan. La protagonista fue apodada como la descuartizadora de San Cristóbal. Sin más dilataciones, empecemos con esta historia. Emilia Basile nació en Beirut, Líbano, en el año 1911. Su niñez y adolescencia estuvo rodeada de problemas económicos y familiares. Por eso, en los años 40, decidió viajar a Argentina en búsqueda de un mejor futuro. Se instaló en la provincia de Buenos Aires en una pensión. La dueña de la pensión se llamaba Dora Ramos y fue ella quien le enseñó a hablar en español a Emilia. Esta mujer amaba la comida extranjera y esa era la mejor cualidad de Emilia. Y sabía que era necesario caerle bien para poder mantener el cuarto de la pensión. La comida libanesa se transformó en el plato favorito de Dora Ramos. Sus conocidos empezaron a llamarla Emilia la Turca. Pasó por varios empleos hasta que pudo entrar a trabajar en un frigorífico en la zona de Barracas. Trabajaba más duro que un hombre, manejaba reses completas y era muy fuerte. Ahí conoció a quien sería su primer amante, un hombre español que estaba casado, pero no sería el primero. Por 10 años conoció a varios hombres, hasta que un día, en un bar de Plaza Constitución, conoció a Felipe Coronel Rueda, un hombre de nacionalidad peruana, 13 años menor que ella. A Emilia no le gustaba Felipe, pero tampoco le gustaba la idea de quedarse sola o con amantes que no servían para formar una familia. Con Felipe se casaron meses después y se mudaron a una casa en la calle Garay al 2200 en San Cristóbal, donde también instalaron un restaurante al que llamaron Yamil. Eran los años 70 y ya tenían 3 hijas. La primera se llamó Florinda, le siguieron Rosa y por último Mirta. El dueño de la casa se llamaba José Petriela, alias El Tano. Fue El Tano quien les vendió la casa a Emilia y a Felipe, pero no llegaban a completar el valor de la propiedad. Por eso llegaron a un acuerdo de que Petriela podía quedarse viviendo en un cuarto en el fondo hasta que pudieran terminar de pagarle la casa. El negocio de Emilia iba bien, tenían muchos clientes, incluidos empleados del canal Tele 11. Ya para 1973, El Tano tenía 60 años y Emilia 58, y fue El Tano quien empezó a interesarse en ella. Como Emilia no llegaba con el pago de la casa, le ofreció a Petriela pagarle con sexo una vez por cada pago. Hubo varias versiones sobre la relación entre Emilia y El Tano. Una fue que tuvieron sexo una sola vez, como parte de pago por la casa, y que él no había quedado conforme. Y la otra versión fue que él era un acosador y nunca habían tenido sexo. Con el correr de los días, El Tano le dijo que se estaba enamorando. Comenzó a acosarla y amenazó con contarle a su marido. Emilia le dijo que se calme, que a la madrugada pasaría a verlo. Pero no fue y El Tano apareció golpeando la puerta de su habitación, donde Emilia dormía con su marido Felipe. Ese 24 de marzo de 1973, Emilia se despertó, se puso los anteojos, tomó una cuerda de nylon y fue a la pieza del Tano Petriela. Simuló aceptar su propuesta y cuando se distrajo, lo estranguló con la cuerda. El Tano ofreció resistencia, pero no fue suficiente para Emilia. Era como si el cuello de su amante fuera una res en el frigorífico. Acomodó el cuerpo bajo la cama y volvió a su cuarto. El problema estaba resuelto. Petriela nunca podría contarle a su marido sobre esta relación. Pero había una duda. ¿Qué podía hacer con el cadáver? Fue entonces cuando Emilia pensó en su experiencia en el frigorífico y en la cocina. Ya estaba decidida. A Petriela había que cortarlo y cocinarlo. Comenzó a cortarlo en pedazos. Separó brazos, piernas y cabeza. Con su mirada de cocinera sabía que los brazos y las piernas eran aptos para consumo, pero el torso y la cabeza no podían ser usados. En algunas ollas puso a hervir los cortes y en el horno puso a asar otras.
asegurándose de condimentarlos. Con la carne hervida hizo un guiso y empanadas árabes, y con la carne asada hizo un salpicón de huevo y mayonesa. La cabeza la hirvió varias veces hasta que solo quedara la calavera, pero al torso lo metió en un cajón de manzanas lleno de verduras y frutas y diarios viejos. La carne de la víctima pasó a formar parte del menú del restaurante, e incluso hizo precio por la docena de empanadas. No hubo una sola queja de los clientes. A su familia, durante todos esos días, solo le dio de comer pastas. Acostumbrados a consumir carne todos los días, se sorprendieron, pero ella no iba a permitir que consuman carne humana. Parecía el crimen perfecto, pero no era su día de suerte, ya que los recolectores de basura estaban en huelga. Una vecina vio un cajón que tenía olor nauseabundo. Otro vecino se acercó y con un palo corrió las verduras y descubrieron que había restos de un torso humano. Como el cajón estaba en la vereda del restaurante, todos apuntaron a Emilia. Cuando le preguntaron, ella dijo que Petriela se había ido con su valija de herramientas a realizar un trabajo y que nunca volvió. Pero el hermano Francisco Petriela había denunciado la desaparición de su hermano. Con la orden de allanamiento entraron al cuarto del Tano y vieron que la valija de herramientas todavía estaba ahí. Un oficial vio que arriba del mueble había algo envuelto en diario que parecía una pelota. Lo abrieron y se encontraron con una calavera humana. Esto llevó a los policías a la cocina del restaurante. En el horno encontraron los brazos y las piernas en estado de carbonización. Llevaron a Emilia y a Felipe a declarar, donde quedó demostrado que Felipe era ajeno al crimen y a la relación amorosa entre Emilia y el Tano. Emilia negó todo, pero ante las evidencias no le quedó más remedio que hablar. No se quebró, no se mostró arrepentida y dijo que lo volvería a hacer 1 y 1000 veces. La fiscalía pidió 16 años para Emilia, pero su abogado Pedro Bianchi pidió la nulidad del fallo y la logró. La causa pasó a otro juzgado y la condenaron a solo 10 años en prisión. En el año 1979, Emilia Basil salió en libertad condicional, cumpliendo solo 6 años en la cárcel. Los vecinos contaron que Emilia pasó por la puerta del restaurante, que ya no existía, y lo miró por varios minutos. Un vecino la saludó y le preguntó cómo estaba, a lo que ella solo respondió: ¿y a usted qué le importa? Y así se perdió entre la gente y nunca más supieron de ella. Sus hijas siguen vivas y viven en distintas partes de Buenos Aires. Actualmente, en donde funcionaba el restaurante Yamil, hay un lavadero de autos. Este fue uno de los casos más macabros y extraños de la historia criminal de Argentina, tanto por el crimen cometido como por la forma en la que se deshizo del cadáver. La serie Mujeres Asesinas emitió un capítulo donde recrean el crimen de Emilia Basil, titulado como Emilia Basil Cocinera. En la descripción de mi video les dejo el enlace al capítulo por si les interesa mirarlo. Y hasta acá llegamos con esta historia. Me despido, gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos la próxima.